soy médico psiquiatra de adultos y soy también gerente médico de Sistema Nervioso Central de GSK Chile. Y el tópico de hoy día es sobre tratamiento farmacológico en patología dual, que la verdad es que es un tema bien ambicioso en términos de que probablemente es muy difícil hacer una revisión completa de farmacología en patología dual, pero voy a tratar de destacar los aspectos más relevantes de las investigaciones de los últimos años. Antes de comenzar, tengo que comentarles mis conflictos de interés en términos de que soy empleado part-time del laboratorio GSK. Y les quiero comentar que durante toda la presentación vamos a utilizar varias abreviaturas, entonces quiero cerciorarme de que estemos un poco familiarizados todos con ellas. Vamos a hablar de TUS para referirnos a trastornos por uso de sustancias, EQZ para denominar esquizofrenia, CEP al referirnos a síntomas extrapiramidales, TB para abreviar trastorno bipolar, TA trastornos ansiosos, TDM trastorno depresivo mayor, TDAH para el trastorno de déficit atencional, DZD para benzodiazepinas, OH alcohol y THC para cannabis o marihuana. Lo que vamos a revisar esta mañana primero son algunas generalidades respecto de la patología dual en términos de la epidemiología y las comorbilidades. Y luego vamos a hacer una revisión de algunos subgrupos específicos dentro de los pacientes con patología dual. Vamos a referirnos un poco a esquizofrenia y otras psicosis no afectivas, a algunas cosas sobre trastorno bipolar, trastornos depresivos, trastornos ansiosos y finalmente trastorno de déficit atencional. Comenzamos entonces con algunas generalidades sobre patología dual. Desde un punto de vista bien clásico, hablamos de patología dual cuando de manera simultánea se presenta un trastorno por uso de sustancias junto a una enfermedad mental severa, es decir, esto queda restringido fundamentalmente a trastorno bipolar y a esquizofrenia. De esta manera, tenemos que existe una relación recíproca entre ambos cuadros, presentando alrededor de un 50% de los pacientes con enfermedad mental severa un trastorno por uso de sustancias comórbido, y esto es exactamente igual a la inversa, es decir, el 50% de los pacientes que usan sustancias presentan también una enfermedad mental severa. Sin embargo, si nosotros ampliamos este concepto, como se ha venido haciendo desde hace ya varios años, podemos referirnos a patología dual en realidad como cualquier enfermedad mental que ocurra en presencia de un trastorno por uso de sustancias. Y si adscribimos a esta definición más amplia, vamos a tener que hasta un 80% de los pacientes con uso de sustancias presentan simultáneamente otro trastorno psiquiátrico y hasta un 50% de los pacientes con un trastorno psiquiátrico tienen a su vez un trastorno por uso de sustancias. En términos generales, la patología dual se ha asociado a un menor inicio en las alteraciones psicopatológicas, menor edad de inicio, mayor tendencia suicida, tanto en pensamientos como en conductas suicidas, mayor violencia, mayor inestabilidad familiar, ciertamente marginación social, peor adherencia a tratamiento y por ende peor pronóstico. Y lo que se ha venido estudiando también en los últimos años, cada vez con más énfasis, es el tema en el resto de la salud física propiamente tal, y todo lo que esto implica desde el punto de vista de los costos asociados a salud. Sabemos que los pacientes duales son pacientes complejos, suponen un desafío no solamente para el psiquiatra, sino que para todo el equipo médico, y en realidad versus otras enfermedades mentales existe muy poca claridad respecto de intervenciones farmacológicas, psicoterapéuticas o el encuadre terapéutico. Esto fundamentalmente a nivel de los equipos de salud. Y nosotros vemos que habitualmente los pacientes con diagnóstico dual van a recibir al menos 2 fármacos distintos, es decir, se va a intentar manejar su patología mental por una parte, pero simultáneamente se va a intentar manejar con otro tipo de fármacos el trastorno por uso de sustancias, por ejemplo, fármacos aversivos como el disulfiram en caso de consumo de alcohol o fármacos anti-craving como podría ser el acamprosato. Afortunadamente, en los últimos años se han hecho avances bastante significativos desde el punto de vista de la comprensión neurobiológica de ambos fenómenos y de esta manera surgen nuevas estrategias farmacológicas y modelos de tratamiento más integrados. Sin embargo, la polifarmacia sigue siendo la regla en estas pacientes y en estos seguimientos, por ejemplo, que se hacen en España, pacientes de Barcelona, el del año 2014, vemos que en promedio un paciente en manejo por patología dual ambulatorio recibe 4 fármacos diferentes.
Y los más importantes son antipsicóticos, antidepresivos, antiepilépticos y ansiolíticos. Entonces veamos un poquitito de qué es lo que hoy se recomienda en subgrupos específicos de estos pacientes. ¿Qué ocurre con el diagnóstico dual en el caso de esquizofrenia y otras psicosis no afectivas? Vemos que existe una asociación elevada entre ambas entidades, existiendo una proporción de riesgo de un 3,3 para el consumo de alcohol y un 6,2 para otros trastornos de abuso de sustancias. Y lo más frecuente ciertamente es la asociación con uso de tabaco, alcohol, marihuana y cocaína. En lo personal, en Chile hemos tenido un aumento muy explosivo del consumo de marihuana en los últimos años y eso ha venido a cambiar bastante también la epidemiología de los trastornos mentales. La verdad es que existen muy pocos estudios que evalúen de manera sistemática y bien hecha en el fondo los efectos beneficiosos de agentes anti-craving como acamprosato, naltrexona o topiramato. Sin embargo, estos se utilizan muchísimo en la práctica clínica. Y lo que nosotros debiésemos hacer en estos pacientes con esquizofrenia es siempre preferir antipsicóticos atípicos por sobre los típicos. Ciertamente por el perfil particular que tienen los atípicos en términos de presentar menores efectos extrapiramidales, pero un agravante de esto que nos debiese hacer usarlos todavía con mayor predilección es que en general se ha visto que los pacientes esquizofrénicos que simultáneamente tienen consumo de sustancias tienen también mayor prevalencia de síntomas parkinsonianos. Entonces parecería ser que el trastorno por uso de sustancias contribuye a la aparición de síntomas extrapiramidales y funciona como un factor independiente de la esquizofrenia misma o del uso de antipsicóticos, es decir, también se ven mayores efectos extrapiramidales en sujetos sanos que presentan trastorno por uso de sustancias y reciben antipsicóticos. Nosotros sabemos que desde el punto de vista teórico, por el efecto dopaminérgico que presentan los atípicos en la vía mesocortical, debiésemos potencialmente influir de manera positiva en el consumo de sustancias. Y en ese sentido, la clozapina es la que ha demostrado tener una eficacia simultánea, es decir, tanto para la esquizofrenia como para el trastorno por uso de sustancias comórbido. Y estudios retrospectivos muestran que utilizándola se produce una disminución de alrededor del 70 hasta el 80% en el uso de sustancias, y estos efectos se mantienen en el largo plazo, lo cual es bastante prometedor. Se han hecho estudios en esquizofrenia y otras psicosis y consumo de marihuana. Y lo que se ha visto es, en términos globales, es que olanzapina y risperidona no tienen diferencias clínicamente significativas en el tratamiento de la comorbilidad con uso de marihuana, y ambos fármacos parecen mejorar los síntomas positivos. Sin embargo, el efecto anti-craving con marihuana que presentan estos distintos antipsicóticos es diferencial y va a depender tanto de la ocupación como de la constante disociación de los receptores de 2. Y de esta manera tenemos que la clozapina, por ejemplo, tiene una baja afinidad, en cambio la risperidona tiene una alta afinidad. Y esto es relevante porque al momento de comparar olanzapina, risperidona y clozapina, se ha visto que con risperidona existe significativamente más craving por marihuana que con olanzapina y clozapina. Y esto se los menciono porque es una práctica común, al menos en Chile, utilizar la risperidona en el tratamiento de los pacientes con adicción a marihuana. Y en términos de evidencia uno debiese no hacerlo o preferir, por ejemplo, olanzapina. ¿Qué ocurre ahora en el diagnóstico dual en pacientes bipolares? Hoy día el fármaco que posee mayor evidencia para usarse en esta población es el ácido valproico, y es lo que las guías más actualizadas recomiendan. Sin embargo, comienza a aparecer cada vez mayor evidencia del uso de quetiapina, y es bien significativo esto porque la quetiapina ha mostrado efectos en el uso de sustancias primario, es decir, en pacientes que no presentan otra comorbilidad, en el caso de alcohol, cocaína y opioides, y también tiene una aprobación en trastorno bipolar. Sin embargo, no se han hecho suficientes estudios aún para establecer su utilidad en el caso de presentarse las dos patologías juntas. Sí se ha podido ver, y hasta ahora esto podría ser la única recomendación con un poquito más de evidencia, que al utilizarlo en el caso de pacientes bipolares con consumo de alcohol, podría reducir significativamente los síntomas depresivos de este grupo. Sin embargo, no debiésemos esperar una reducción en el uso de alcohol. ¿Qué ocurre con el diagnóstico dual en el caso de los trastornos depresivos ahora? Esto es bastante llamativo porque la verdad es que todos conocemos la relación que existe entre uso de alcohol y trastorno depresivo.
Sin embargo, es un área que tiene muy poquitos estudios versus la relevancia a nivel epidemiológico. Por lo menos en nuestro país, nosotros tenemos índices de alcoholismo muy altos, y es muy frecuente ver que estos pacientes se deprimen y consultan por la depresión, y eso hace pesquisar el alcoholismo, de hecho. Se han utilizado en estos pacientes antidepresivos, fundamentalmente ISRS por su tolerancia, y se ha visto que disminuyen los síntomas depresivos en alrededor de un 75%, sin embargo el consumo de alcohol solamente disminuye en un 30%. Y de esta manera, una buena alternativa que tiene algún grado de evidencia es la utilización combinada de antidepresivos con agentes anti-craving. Y les quiero mencionar un estudio en que se hace esto utilizando una combinación de sertralina y de naltrexona. Este es un estudio del año 2010 que toma a un total de 170 pacientes de alcohol comórbido con depresión y los randomiza aleatoriamente en 4 grupos. El primer grupo recibe de manera combinada sertralina y naltrexona en dosis elevadas, en realidad, sertralina 200 miligramos y 100 miligramos de naltrexona. El segundo grupo solo naltrexona, el tercer grupo solo sertralina y una cuarta rama utiliza solo placebo. Importante que en estos grupos paralelamente se estaban haciendo intervenciones psicosociales para el tratamiento del alcoholismo. Lo que se ve en el seguimiento, que este estudio dura 14 semanas de seguimiento, es que en términos globales todas las combinatorias, incluyendo placebo, disminuyen la puntuación de la escala de Hamilton. Sin embargo, si ustedes se fijan hacia acá, hacia el final, en la semana 14 existe bastante diferencia entre lo que se consigue en términos de disminución de sintomatología depresiva con la combinación de sertralina y naltrexona versus los otros 3 grupos. Y si nosotros ahora estudiamos qué es lo que ocurre con respecto al consumo de alcohol, vemos que el grupo nuevamente que utiliza la combinación, que es la línea que ustedes ven acá en celeste, de sertralina con naltrexona, muestra un mejor resultado en el tiempo hasta el primer día de un consumo intenso de alcohol y también en el tiempo hasta el primer consumo de alcohol, cualquiera sea este. Es decir, acá la combinación de sertralina con naltrexona muestra mejorar ambas patologías de manera significativa y de mayor manera que se lograría con los agentes por separado. ¿Qué ocurre en el diagnóstico dual en el caso de trastornos ansiosos? Acá es bien importante recordar que se han producido cambios nosológicos a partir del DSM-4 y el DSM-5. Hasta el DSM-4 se consideraban como diagnósticos independientes el trastorno de angustia sin y con agorafobia, y la agorafobia se consideraba como un tercer diagnóstico distinto, en este caso sin historia de trastorno de angustia. Asimismo, incluíamos en el DSM-4 el trastorno obsesivo compulsivo dentro de los trastornos ansiosos, y a partir del DSM-5 el trastorno obsesivo compulsivo pasa a formar parte de otro capítulo, que son los trastornos obsesivos, donde está, por ejemplo, la tricotilomanía, y al mismo tiempo el trastorno de estrés agudo y estrés postraumático también se van a otro capítulo, que son los trastornos generados por estresores o trauma. Y de esta manera tenemos que el DSM-5 incluye básicamente estos diagnósticos dentro de los trastornos ansiosos. ¿Por qué esto es importante? Porque la mayoría de los estudios son pre-DSM-5, es decir, en la epidemiología están incorporados tanto trastornos hoy día ansiosos como trastornos hoy día obsesivos o trastornos derivados de estrés o trauma. Es así como, de acuerdo a estadísticas norteamericanas, se habla que alrededor de entre un 18 hasta un 40% de pacientes usuarios de sustancias cumple también criterios para un trastorno ansioso. Me quedo arbitrariamente con la cifra del 18%, por esto que les acabo de explicar que muchos trastornos que antes considerábamos ansiosos hoy día no se clasifican dentro de este grupo. Y la verdad que es bastante complicado distinguir aquellos síntomas ansiosos primarios de aquellos síntomas ansiosos que se generan a partir de la abstinencia de la sustancia. Por lo tanto, acá es muy importante poder observar de manera prolongada a estos pacientes para ver cuál es el comportamiento de esta ansiedad. Nosotros sabemos que las benzodiazepinas son efectivas en trastornos ansiosos, sin comorbilidades de por medio, pero de hecho ya en las recomendaciones de las guías clínicas de los últimos años de trastornos ansiosos se sugiere utilizarlas cada vez menos. Por ejemplo, en el caso de trastorno de ansiedad generalizada,
las últimas directrices nos sugieren dejarlas como una segunda línea, ya no están ni siquiera en primera línea. Y en estos pacientes con trastorno comórbido de uso de sustancias es particularmente riesgoso su uso porque justamente suponen un riesgo más elevado de abuso que otras poblaciones. Por ende, en este grupo de pacientes podrían considerarse los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, como sertralina, paroxetina, citalopram, etc. Y los fármacos duales como las alternativas de primera línea de tratamiento. Y acá les quiero compartir un algoritmo terapéutico en la ansiedad dual, que lo que postula básicamente es que cuando nosotros recibimos a un paciente con historia de uso de sustancias y sintomatología ansiosa, debemos asumir que este trastorno ansioso, en una primera instancia al menos, es inducido por las sustancias o por la abstinencia, más bien dicho. El primer paso entonces va a ser evaluar la gravedad del consumo, la psicopatología concomitante y ciertamente la situación sociosanitaria de cada paciente. En función de la gravedad de esta evaluación, vamos a determinar para aquellos pacientes leves o moderados un manejo ambulatorio y para aquellos pacientes graves un encuadre, ojalá, hospitalizado. Independientemente del setting terapéutico que escojamos, el primer paso va a ser tratar específicamente el trastorno por uso de sustancias, idealmente, por supuesto, apuntando a la abstinencia. Y además, trabajar los síntomas ansiosos de manera psicoterapéutica o, en caso de que sea necesario, agregar ansiolíticos no benzodiazepínicos, como podrían ser buspirona u otros agentes como pregabalina, quetiapina, etc. Si es que logramos respuesta, entonces volvemos a que nuestro diagnóstico inicial estaba correcto y esto era un trastorno ansioso inducido por sustancias. Si por el contrario los síntomas persisten más allá de 2 semanas de la abstinencia, entonces hablamos de un trastorno ansioso primario. Y en conformidad deberíamos comenzar tratando este trastorno de manera específica, ciertamente manteniendo el tratamiento del trastorno por uso de sustancias. Y acá lo que se sugiere son los ISRS, y solamente en caso de que no exista respuesta, ya sea cambiarnos a un dual o agregar otros compuestos como ciertos antidepresivos con algún efecto sedante, como mirtazapina o trazodona, fármacos antiepilépticos que han probado tener un buen perfil ansiolítico como pregabalina o gabapentina, y quetiapina como el antipsicótico más sedante del que disponemos. Y finalmente, algunos conceptos respecto del diagnóstico dual en pacientes con trastorno de déficit atencional. Nosotros sabemos que el trastorno de déficit atencional, particularmente en población más joven, está asociado a mucho mayor riesgo de un trastorno por uso de sustancias. Y de esta manera, hoy día se sugiere de manera muy robusta tratar en lo posible estos déficits atencionales, porque se ha visto que este tratamiento precoz del déficit atencional previene la aparición posterior de un trastorno por uso de sustancias. Y habitualmente se habla de la atomoxetina como la recomendación de primera línea en estos pacientes porque tiene un bajo riesgo de adicción. Sin embargo, en los pacientes con déficit atencional y uso de sustancias, la verdad es que la atomoxetina parece mejorar los síntomas del déficit atencional según la percepción del médico, pero no según la percepción del paciente. Y además, no modifica el uso de sustancias mismas. Por lo tanto, mi percepción es que esta indicación dentro de poco podría cambiar, y podría cambiar por la aparición de una nueva sustancia que es la lisdexanfetamina, que yo sé que en Ecuador aún no la tiene, en Chile llegó hace relativamente poco, alrededor de 2 años, y si ustedes se ponen a buscarlo, la literatura la verdad es que comienza recién hace 10 años atrás, antes de eso no conocíamos de esta sustancia. La lisdexanfetamina es una prodroga de dextroanfetamina que tiene larga acción y que tiene una dosificación que permite utilizarla solo una vez al día. Y esto permite un mejor potencial de adherencia, pero también menor riesgo de abuso que otras formulaciones anfetamínicas. Y la verdad es que la estamos utilizando muchísimo y con muy buena tolerancia. Tiene una aprobación de la FDA ciertamente para el tratamiento del déficit atencional, y es bien significativo porque muestra mejoría incluso en aquellos pacientes que habían sido refractarios a metilfenidato. Y además se ha asociado de manera muy robusta con una mejoría específica en la función ejecutiva. Hay estudios bien recientes que no han mostrado mayor utilidad en cesación de tabaco, estos son principalmente estudios en población norteamericana, pero hoy día se considera como la droga más prometedora con respecto al manejo de los pacientes con adicción a cocaína.
Sin embargo, por el momento los estudios están bastante limitados porque hay muy baja adherencia a este grupo de pacientes y esto ha impedido lograr resultados estadísticamente significativos. Pero mi vaticinio es que esta sustancia va a dar mucho de qué hablar en los próximos años. Entonces, en síntesis, el tratamiento de la patología dual sigue siendo un desafío para los clínicos y la regla, lamentablemente, es la polifarmacia. En general, en patología dual de esquizofrenia y otros trastornos psicóticos no afectivos, la clozapina sería la que ofrece mayor utilidad. En trastorno bipolar, la quetiapina podría ayudar tanto en la reducción del consumo de alcohol como en la intensidad de los síntomas psiquiátricos, fundamentalmente al hablar de síntomas depresivos. En depresión, la combinación de sertralina y naltrexona ha mostrado buenos resultados en pacientes con dependencia de alcohol. Cuando existe comorbilidad con trastornos ansiosos, se sugiere evitar benzodiazepinas y utilizar de primera línea los ISRS por su tolerancia y eventualmente fármacos duales también. Y en trastorno de déficit atencional, la lisdexanfetamina podría llegar a ser en los próximos años una mejor alternativa que la atomoxetina. Eso era entonces lo que les quería contar brevemente en 20 minutos y creo que ahora nos queda tiempo para poder hacer preguntas. Preguntas del público. Ya. ¿Cómo coordinamos con...? ¿Nos están escuchando? Yo no tengo audio de ustedes al menos. No sé si alguien quiere formular alguna pregunta o hacer algún comentario. Sí, no. Felicitaciones, ha sido una charla bastante buena. Para tomar las preguntas y ya te las pasamos. Parece ser que en Chile... Ok. ¿Sí me escucha? Aló, aló. Hola. ¿Me escucha? Ya, la primera que llega, en Chile, ¿cómo manejan el concepto de off-label use? En términos generales, somos bastante poco estrictos utilizando fármacos y la verdad es que yo diría que la gran mayoría de los usos que se dan dentro de psiquiatría suelen ser off-label. Estoy pensando en moléculas como la quetiapina, que hoy día la quetiapina se usa virtualmente para cualquier cosa. Muchas veces yo creo que se sobreutiliza en desmedio de otras sustancias que podrían ser más beneficiosas. Así que la verdad que no estamos muy restringidos desde esa perspectiva, desde el punto de vista legal ni nada parecido. Y un claro ejemplo de esto vendría a ser lo que les estoy comentando hace poco en términos, por ejemplo, de la lisdexanfetamina, que si bien hoy día solamente tiene una aprobación para déficit atencional, la estamos usando para muchísimos más cuadros. Por ejemplo, para ciertos trastornos del sueño, incluso como un coadyuvante en personas que desean bajar de peso, etc. Ahora, en el caso particular de patología dual, como en general existen muy pocos fármacos aprobados específicamente en patología dual, y son fármacos que están aprobados solo, ya sea en la comorbilidad psiquiátrica o en el trastorno por uso de sustancias, uno está obligado a utilizar indicaciones off-label. De lo contrario, nos quedaríamos con prácticamente ningún fármaco en el arsenal terapéutico. No sé si eso responde la pregunta. ¿Alguien más que desea preguntar? Si no hay más preguntas, agradecemos a la expositora y nos despedimos para iniciar la siguiente conferencia. Ya, parece que sí, porque veo un agradecimiento. Gracias.
No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. ¿Sí hay tiempo para otra pregunta? Sí. Otra pregunta viene. La política de reducción de daño en Chile a propósito de los servicios de atención hospitalaria de patología dual grave. Sí, efectivamente se aplica la política de reducción de daño, que en el fondo lo que busca es hacer un manejo paliativo probablemente en aquellos pacientes que por uno u otro motivo se consideran fuera del alcance terapéutico. Y acá me quiero detener explicando un poquitito el sistema de salud chileno. Nosotros tenemos algo que se conoce como GES, o Garantías Explícitas en Salud, que son un grupo de enfermedades, no solamente psiquiátricas, sino que patologías de toda la medicina, que por temas ya sea de costos o de costo-efectividad o incluso por un tema mediático, se han seleccionado para ser tratadas de manera prioritaria. Esto quiere decir que estas enfermedades, por un decreto de ley, deben manejarse con ciertos plazos y respetando que se cumplan ciertas prestaciones de salud. Y hoy día lo que está dentro del GES es la presencia de consumo de alcohol o drogas en menores de 18 años. Y este corte se hizo básicamente porque se estimó que en la población menor de 18 años la eficacia del tratamiento y el costo-efectividad en el largo plazo podía ser mayor. Sin embargo, tenemos otros cuadros, por ejemplo, pacientes alcohólicos inveterados que realmente no han respondido absolutamente a nada. Y ahí muchas veces lo que uno hace es manejar más bien, por ejemplo, al grupo familiar, lo cual es una decisión bastante difícil porque en definitiva es poner al paciente fuera del alcance terapéutico. Pero lamentablemente contamos con muy poca infraestructura desde el punto de vista del sistema público para poder tratar a estos pacientes en regímenes hospitalarios de larga estadía, por ejemplo, que sería lo más adecuado. Hoy día la mayoría de las comunidades terapéuticas funcionan de manera particular o independiente, pero en el fondo no como parte del sistema de salud. Nuevamente no sé si respondí la pregunta o ese era el foco. Sí. Entonces, con esto agradecemos a la expositora y a las 11:45 tenemos una nueva conferencia en esta sala. Muchísimas gracias.